¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos de vuelta aquí en Fútbol Infinito junto a Jaime Macías después de tanto tiempo y alguna que otra persona que nos ha extrañado. Así que bienvenidos nuevamente. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estamos, don Eduardo? Un saludo para usted, un saludo para todos, a los pocos que nos han extrañado. Nosotros sí nos hemos extrañado mutuamente, porque la realidad es que en este periodo donde no hemos tenido Fútbol Infinito nos vimos una vez. Porque usted está con mucho trabajo, está muy ocupado, en aviones. Está ocupado, estás como se ríen de mí, te estás yendo para arriba, estás saliendo de la estratosfera. ¿Quién? ¿Usted? No. Yo no. Jaime Macías, el segundo. Prende la El televisión. tercero, en realidad. El segundo. El tercero es mi hijo. El segundo. El tercero es mi hijo. ¿Su abuelo no era Jaime? No, Miguel. Miguel. Sí. Perdón. Sí. Mi papá es Jaime. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos reunidos. Siempre en las Champions nos termina acomodando las agendas. Sí, me gambeteó. Me gambeteaste. Ayer me dejaste tirado ahí porque tenías otra cosa. Pero bueno, es parte de tu estrellato. No, es parte de ir partido a partido. Bien. Bueno. Esa es una filosofía que la tenemos en común. Usted, yo y los oyentes de Fútbol Infinito. Sí, señor. Le pedimos a la gente que se comunique con nosotros, si le interesa, que se suscriba a Red de Fútbol para nuestros contenidos y si le gusta nuestro contenido, por supuesto que nos den like. Estamos aquí para comunicarnos con ustedes también. Un saludo a tanta gente que ha mantenido esa relación de tantos años que tenemos con Jaime con Fútbol Infinito, porque Jaime, más o menos hace 7 años empezamos Fútbol Infinito. Sí, ¿no? Hace 7 años comenzamos Fútbol Infinito. Fíjate lo que encontré hablando de partido a partido. Pensé que la había perdido en el cambio de casa. Cambio de casa que ya ha pasado un buen tiempo, pero le encontré ordenando papeles. Y sí, y arrancamos más o menos por esta instancia de Champions, más o menos por estos meses. Lo que pasa es que en estos meses estaban jugando el arranque de los octavos en aquel 2019. Uh-huh. Ahora estamos todavía por definir quiénes van a ser los 8 integrantes que lleguen hasta los octavos de final. Hemos tenido noticias o incidentes, acontecimientos dentro, fuera del campo, durante el partido, antes del partido. Hay gente que le ha dado mucho frío en esta época del año, algunos realmente, otros de forma irónica, campeonatos que empiezan a complicarse, gente que empieza a mostrar candidaturas. ¿Por dónde quiere comenzar? Calendarios que pasan factura de estrés en los planteles, por lesiones, por situaciones de rendimiento que varían mucho, que quizás se deba a que hemos venido en un enero muy duro, que solía ser un poco más plácido. Hemos venido de un enero en el cual algunos planteles han jugado 9 partidos, 10 partidos, y creo que eso en febrero algunos, como el Arsenal quizá, como el Barça quizá, les empiece a pasar un poco la factura. Otros probablemente no tanto, porque habían venido con curvas más irregulares. Leía una estadística el otro día, no la leí en X y no le hice captura de pantalla. Pero te la voy a decir de memoria. A ver. El calendario está tan saturado, o estuvo tan saturado, que muchos de los jugadores que se fueron a la Copa Africana jugaron menos partidos que los que jugaron sus clubes. O sea, cuando la Copa Africana históricamente era como ese punto de que los jugadores africanos volvían muy cargados y golpeados, en este año en particular, ojo, la Copa Africana este año se juega en diciembre, no en enero, se jugó en diciembre, no en enero, pero los que se fueron a la Copa Africana, incluyendo a varios marroquíes y senegaleses, que son los que jugaron hasta la final, ellos habían disputado menos partidos en ese periodo por estar en la Copa Africana que los que habían disputado sus clubes en ese mismo periodo de tiempo. No es el caso del Arsenal. No te olvides que cuando un futbolista se va con la selección, mínimo se le permite trabajar 7 días antes de que comience ese evento, en este caso la Copa Africana. Por ahí tenés más días y tenés más separación entre partidos, 5 días, una cosa así, y jugás cada 4 días en las ligas, con lo cual ahí, y después cuando tenés que volver, te dan un tiempo de gracia para volver a reincorporarte, y en eso el futbolista sí, se va con
con el trabajo de la selección, que es muy exigente porque es un torneo continental, pero termina disputando menos minutos. Lo repasaba la semana pasada que nos tocó el partido con Fernando Palomo del Manchester City con Marmoush, y resulta ser que Marmoush ha tenido una temporada menos efectiva que la pasada, pero también porque ha tenido menos partidos. Exactamente, correcto. A propósito del Manchester City y que a ver hasta dónde dura, o bueno, esto va a durar hasta el 22 de marzo. Es la primera vez en la historia. Hasta la final de la Copa de la Liga, sí, sí. Es la primera vez en la historia en la historia del fútbol inglés, que llegamos a la segunda mitad de febrero, y hay 2 equipos vivos en 4 competiciones. O sea, nunca había pasado en el fútbol inglés que lleguemos a esta fecha y que haya 2 equipos que puedan ganar los 4 títulos. Claramente eso va a terminar el 22 de marzo cuando o el City o el Arsenal gane la Copa de la Liga. Bueno, ya con la posibilidad de que alguno de los dos gane 4 títulos, que veremos, yo lo veo bastante difícil que esa situación pueda llegar a concretarse. Pero no nos vayamos más por las ramas, aunque luego sí esto vaya a cumplirse, inevitablemente. Vamos a hablar de lo que ocurrió el martes por la noche en el Estadio Daluz, aunque Jaime me dice, tenés cuidado con lo que vas a decir, me estás censurando. Lo estoy protegiendo. No, pero yo soy grandecito, gracias. Vamos a arrancar. Voy de atrás para adelante. Arranque. Voy de atrás para adelante. Y voy a tomar algo que decía Axel Torres, amigo nuestro. Estoy 99.9% de que el jugador del Benfica dijo lo que dijo. Por las reacciones, por todo eso. ¿Ok? Uh-huh. Pero el precedente de sancionar sin pruebas es tremendamente riesgoso y complicado. Es decir, el precedente te abre una cantidad de cosas, no solamente en temas racismo, sino que si tú abres la ventana de sancionar sin pruebas, vas a abrir una caja de Pandora incontrolable. Ahora, entonces, más que sancionar sobre lo que pasó, yo creo que son las medidas a futuro. ¿Y por qué no hay pruebas? ¿Por qué creemos que no hay pruebas? Porque se tapa la boca. ¿Ok? Uh-huh. ¿Qué pasa, Vizca, si tú te niegas a un control antidoping? Te suspenden 6 meses. Te sancionan. Te suspenden 6 meses, ¿ok? Uh-huh. No te sancionan 2 años, porque no te han probado que no te quisiste hacer el control, porque estabas dopado. Bueno, depende, no sé, la legislación de WADA, yo creo que te lo pueden llegar a considerar como un positivo, por lo cual, bueno, para los atletas que entrenan en deportes individuales y se mueven en deportes individuales, 3 faltas cuando te van a buscar para hacer un control sorpresa, uh-huh. 3 te pueden permitir 2. A la tercera te sancionan, se te abre un expediente, te permiten alegar qué te pasó, qué no te pasó, si hubo malentendido, si el sistema falló y realmente lo reportaste, porque tenés que reportarte un sistema. Pero si no, directamente son 2 años de sanción. Bueno, entonces, de aquí para adelante, el que se tape la boca es considerado culpable. ¿Por qué? Porque en los partidos de fútbol, en las ligas serias, hay de 10 cámaras para arriba. O sea, estamos hablando de que un partido de Champions hay casi 25, pero estamos hablando de las ligas serias. Sí, más desarrolladas, económicamente más fuertes, con lo cual por eso, pero la televisión vuelca más recursos técnicos, que implica más camarógrafos, más camiones, más cámaras, etcétera, etcétera, lo cual tiene un costo. Claro, una liga más pobre no lo puede hacer. Claro, eso. Pero por ejemplo, yo no sé Venezuela y no sé Bolivia, pero los otros 8 países de Sudamérica lo mínimo son 10 cámaras. Entonces, estás hablando de que las ligas serias tienen al menos 10 cámaras o más. Entonces, acá el precedente es, el que se tapa la boca es culpable. Porque si usted no dice nada, ¿por qué tiene que taparse la boca? Uh-huh. Porque es la única forma de que tengas pruebas. Claro. Y me parece que esa es la medida del futuro. Que te capte un micrófono de campo, cosa que en este caso por la posición, porque después también puede haber un testigo, como dice Mbappé, que ha escuchado más de 5 veces a Prestiani decirle lo que supuestamente le dijo a Vinicius.
Sí, que quedó claro en la cámara de televisión cuando Vinicius se lo dice al árbitro. Ahí está lo Sí, fácil sí, que es sí, sí, entender lo que se cuando le dice. habla al oído, correcto, correcto. Lo fácil. Pero creo que es ese punto, Vizca. Esto no es una misión secreta de guerra, no es una estrategia de combate. Es un No, evento no, no, deportivo, no. es un espectáculo. No tenemos Ah, que ah, ah, taparnos la boca porque ¿qué queremos ocultar? Tenemos que ser más abiertos. Es la única forma de sí, que, sí, sí, de que sí, pueda sí. sancionar a futuro este tipo de situaciones. Sí, sí, sí. No, y que también me parece que, aunque, porque ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que se buscaría pedagógicamente en este caso? Que esto no sucediera, que los futbolistas entiendan cuál es el comportamiento que tienen que tener dentro de un campo de juego. Sí, Cosa que parece que Prestiani no sé si no midió el riesgo o volvemos al viejo axioma del que se enoja pierde, perdió la cabeza, con lo cual quizá por algo que le dijeron perdió la cabeza. Y bueno, si no, como mencionabas, la reflexión de Axel Torres, ese hecho de no tener la prueba dura, la evidencia concreta, entonces manejarnos por presunciones. En ese caso, el árbitro no era capaz el francés François Letessier, de hacer un careo, tampoco lo obligaba el reglamento. El árbitro tomó la pausa, se habló con Vinicius, se vio desde el VAR, porque le pudieron haber dicho desde el VAR, sí le dice lo que dice que le dijo Vinicius, y ahí en ese momento el árbitro lo expulsa. Y ahí el caso Prestiani pasa a manos de las autoridades de la UEFA, que se habla de una mínima sanción de 10 partidos para el extremo de Benfica. Que eso es lo que va a ocurrir. Pero no sé si la UEFA, ante esta situación, planteará un careo entre los dos jugadores. Benfica, hasta el día al día miércoles, 24 horas después del partido, no emitió no entró en contacto con la prensa, seguramente tratando de armar una estrategia legal. Real Madrid se manifestó de una manera cautelosa porque Real Madrid entiende, o sea, primero respalda a su jugador, por supuesto, que va a ser muy difícil encontrar una evidencia dura, concreta, de lo que le dijo. Acá está, acá se lo está diciendo. Y eso, con el jugador tapándose la boca con la camiseta, va a ser muy difícil, porque tampoco está a viva voz hablando, está diciéndolo por lo bajo. Con lo cual, allí habrá que ver qué dirección toma todo esto. Infantino habla en general del racismo, de que el incidente le causó repulsión y que habrá, que no hay, lo que se dice en el eslogan, en el fútbol no hay espacio para el racismo. Seguramente también va a haber esto sí es evidente, porque esto de lo cual sí hay pruebas del comportamiento posterior del público de Benfica. Y después, bueno, tenemos que entrar un poco, si se quiere, de acuerdo a quién, y es la parte más compleja, en los entresijos de las conductas de los jugadores en el campo, de lo que se puede hacer para evitar esto en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Encarcelar a todo el mundo o que la gente se eduque y no termine delinquiendo y por ende yendo a la cárcel? No, porque si no viviríamos todos en cárceles enormes. sí, Nadie quiere eso. no, eso está bien. Y hay un punto donde tú dices, ¿qué es lo que se busca? Educar al jugador y que se entienda que así no se puede comportar. Pero es muy difícil educarlo si tú no puedes probar que lo hizo mal. Y por eso, para mí, lo que primero se debería buscar es la forma de encontrar pruebas, porque más allá de que todos estamos seguros de que algo... Tú no te tapas la boca para decirle buenos días, o decirle hermano, No, como no, se no, le no. dice. Te tapas la boca para decirle algo importante, fuerte. Pero tampoco es, yo no quiero entrar por el lado equivocado, pero tampoco es que Prestiani pasaba por ahí y de la nada le dice eso a Vinicius, ¿correcto? Veníamos de otra situación, veníamos de una situación donde venimos de un golazo, Uh-huh. de un festejo con el cual el árbitro lo amonesta a Vinicius por lo que consideran, no por el festejo, sino que demora demasiado, se empieza a pelear con los jugadores de Benfica, demora en llegar al centro del campo, y ahí es donde se produce el enganchón con Prestiani.
Sí, pero a ver, para mí Vinicius no hace ningún festejo que no hayamos visto antes. No, no. Es totalmente normal. Y después tú te das cuenta, y para mí lo que más expone a Preciani es Otamendi. Otamendi y Vinicius se dicen de todo en el partido. Se dicen, se increpan, se provocan, se dicen. Y ninguno de los dos cruzó la línea que el otro cruzó. Otamendi tiene 36 años, tiene 3 mundiales, ha jugado en la Premier, ha recibido probablemente por el tamaño de su trayectoria otro tipo de instrucción al cabo. Cuando vas a jugar a la Premier, seguramente la Premier te instruye en seminarios sobre este tipo de situaciones, con lo cual Otamendi tiene un poco más de recorrido que el de Prestiani, que recién tiene 20 años. Sí, pero tiene que ver con la educación. No, pero, a ver, Vinicius algo le dice a Otamendi que evidentemente a Otamendi le provoca mostrarle la Copa del Mundo que lleva tatuada en la panza. Sí. No le dice, me encanta tu camiseta, la quiero para el final del partido, soy un gran admirador de tu carrera. Me imagino que no. No, pero en esa provocación, en eso, lo que pasa en la cancha queda en la cancha entre esos dos. Ah, bueno, pero hay algunas cosas que pasan en la cancha y quedan en la cancha, otras que no. Por eso, es que para mí lo que más... El otro día Vinicius juega para el Real Madrid. A Balotelli le pasó de todo en su carrera. Yo no vi a ningún dirigente que saliera a defender a Samuel Eto'o o a Balotelli, por ejemplo. Bueno, es lo que pasó con, ¿cómo se llama el central del Valencia? Que cuando hubo los incidentes en contra del racismo, él no participó porque dice, cuando me pasó a mí nadie me respaldó y ahora, como es un jugador del Real Madrid, se lo respalda. A mí hay una parte, Vizca, que me parece, y ojo, no del Real Madrid, quizás el Real Madrid el que menos, porque el Real Madrid es finalmente es el que es el club para el que juega el jugador, y al final su respuesta siempre es en pro de ese jugador individual porque es jugador suyo. A mí lo que me parece claramente hay una repercusión mucho mayor, aunque Real Madrid está tomando una postura bastante cautelosa. Sí, pero a lo que voy es que me parece que Real Madrid, cuando le pasa a un jugador suyo, Real Madrid está obligado a tener una postura clara, fuerte y firme. A mí lo que me parece es la hipocresía de cuando le pasa esto, por ejemplo, le pasa esto a Vinicius Gol del Real Madrid, y todos se suman a la causa. Y todas las cuentas de Twitter de todos los clubes del mundo están respaldan a Vinicius, pero a la larga no hacen nada. Entonces es como una campaña de marketing. Eso puede ser que ocurra. Vinicius es una figura mundial, Jaime. Sí, Vizca, está bien. Esto es innegable. Pero es que acá tenemos, por el prestigio de la carrera de uno y otro, tenemos una pelea de David contra Goliat. No, por eso, pero lo que cuestiono yo de todos los que se trepan al tren es de que, como Vinicius es una figura mundial, todos meten tweets y posts en solidaridad, pero después pasan en su cancha y no hacen nada. Sí, a ver, una cosa es cuestionar acá el acto racista, o el supuesto acto racista, me parece que la postura la tenemos bastante clara, no está permitido bajo ningún concepto, en ninguna forma, de ninguna manera. Aquella persona que cruce esa línea, evidentemente debe saber que es incorrecto, que le espera una sanción y que le espera el hecho de comprender que lo que hizo y por qué lo hizo está mal, para que no le vuelva a suceder. Dicho todo esto, evidentemente hay un contexto aquí dentro de toda la situación, que es lo que estamos hablando, de la falta de una evidencia concreta, y también, bueno, en una cancha de fútbol, no quiero justificar una cosa para decir, porque los alegatos van de la mano de la historia del abuso racista que ha habido durante décadas, lo cual es absolutamente innegable. Esto es así, claro y transparente. Esto existe y esperemos que deje de existir, para no tener que gastar tiempo hablando de esto aún más. Aún así, por ejemplo,
muy poca gente dice, porque está dentro de su derecho y no, quizás no ofende a nadie. Vinicius iba a ganar supuestamente el Balón de Oro hace un año y medio y no lo ganó. ¿Y qué hizo? No fue a la ceremonia. Trascendió que tenía alquilado el avión, Real Madrid lo respaldó, dijeron, no va nadie de Real Madrid. Entonces, lamentablemente a Vinicius siempre lo envuelve un ruido. El otro día le pitaron 2 penales. En el segundo, para mí ninguno de los dos eran provocados. Vinicius no le va a decir al árbitro, me tiré en el segundo. En el primero, me pegó pero exageré. Y eso es eso te van a decir que es parte del fútbol. Y creo que el personaje de Vinicius a veces, y eso exaspera a mucha gente, genera esa clase de ruido. No sé si es por el color de su piel, por el color de su camiseta o por qué, pero lamentablemente, y eso es una figura, o porque la gente lo envidia. Creo que uno tiene razón, pero creo que hoy, o esta semana precisamente por lo que pasó el martes, hay que separarlo en 2 cosas completamente. Es decir, lo que pasó en la cancha de Benfica es una cosa que viene pasando hace mucho tiempo y donde todo el mundo tuitea y saca clips y nadie hace nada al respecto. Es decir, no hay una medida de nadie para erradicarlo, para sancionar, para encontrar una forma de que existan pruebas. O sea, no hay. Todo el mundo se solidariza, a todo el mundo le parece mal, pero no hace nada al respecto. Punto aparte, eso. Después, y quiero sacar ese incidente, quiero decir esto como si lo estaría diciendo el lunes a la mañana antes de que pase lo de Benfica. Vinicius está en todos los charcos también. Está en el de los penales, está en el de el tema con Simeone, está en el de su relación con Xabi Alonso. O sea, es una figura disruptiva. Claro. Pero me olvidaba de los gestos en el medio del campo hacia la figura del entrenador, que supuestamente es su autoridad. Por eso, pero es una figura disruptiva. Pero no es ni el primer ni el último futbolista disruptivo. ¿Ok? No. Entonces, lo uno no puede llevar al otro. Por eso digo, son 2 cosas diferentes. Y él tendrá que convivir. Claro. Sí, eso creo, Jaime, creo que eso es lo que hace que el caso sea hiper complejo. Más allá de que lo que volvemos a repetir, el racismo no está permitido, esto que sucedió o supuestamente sucedió, con pruebas o sin pruebas, no está bien. Totalmente. Hablemos de fútbol, ¿me parece? Hablemos de fútbol. Se ha recuperado Real Madrid, ¿eh? ¿Por qué se ha recuperado? Por el mismo motivo que se ha recuperado el Manchester United. Explique. Porque para mí hay 3 tipos de clubes en el mundo, ¿ok? Los históricos ganadores, los ganadores esporádicos y los que rara vez ganan, ¿ok? Esos clubes que son ganadores esporádicos son clubes donde el potenciar al jugador y permitirle dar ese siguiente paso profesional es la clave del éxito, ¿ok? El convencimiento desde la sobreabundancia de información y desde donde la sobreabundancia de lineamientos permite que ese jugador crezca, se convierta en un mejor jugador y en esa conciencia colectiva esos equipos compitan. Ejemplo, Bayer Leverkusen, Sporting de Lisboa de Portugal. Uh-huh. El Brujas, el Bodo Glimt, la Atalanta en su momento, el Villarreal en su momento, el Atlético de Madrid cuando llega Simeone, cuando el Atlético de Madrid era más un paso hacia algo que el destino final. Y hay un tipo de entrenador que funciona muy bien en ese club. Después vienen los ganadores eternos, los equipos que siempre ganan. Ese jugador ya pasó de ese ganador esporádico a ese ganador. Ese jugador necesita gestionarlo más que enseñarle. Y estamos en una tendencia donde a los clubes les incomodan los entrenadores gestores porque piensan que son carentes de personalidad. Les incomoda a los entrenadores que no son diferenciales. Entonces quieren traer estos entrenadores revolucionarios a que gestionen jugadores consolidados. Y eso es un choque de trenes. ¿Me vas a decir que Michael Carrick es mejor
que Rubén Amorim. Yo no creo que Michael Carrick es mejor que Rubén Amorim, pero es mucho más acorde a lo que un jugador del Manchester United necesita que lo que Amorim le podía dar. Claro. No es inconcebible que Álvaro Arbeloa sea mejor entrenador que Xabi Alonso, pero está mucho más cercano a lo que el plantel del Real Madrid necesita. ¿O me vas a decir que Zidane es mejor entrenador que Rafa Benítez? Yo no lo creo, pero en el ecosistema de un club de esa magnitud, de ese talento y de esos egos, funciona mucho mejor. A ver si Zidane te ganaba la Champions con ese Liverpool. Me has tirado demasiados elementos. Te recojo el de Benítez. Yo sí creo que Zidane es mejor que Benítez. Porque creo que un entrenador también tiene que entender los elementos con los que cuenta y combinarlo con su idea. Y Zidane supo eso, claramente. Pero no, perdón, me estás dando razón en lo que punto. Por ahí no usé la palabra correcta. Digo, desde la... Porque Benítez para jugar a un fútbol defensivo y jugar ordenadamente, que no te hagan goles, hacer de un plantel más limitado algo superior, creo que lo ponemos en una categoría de 10. Campeón de la Champions, con un equipo que no podía ganar la Liga, etcétera, etcétera. Es exactamente, a eso voy. No digo que Pero sea... ¿sabés qué ocurre acá? Con el que viene, una de las frases que más el periodismo hoy utiliza, el famoso diario del lunes, que va a pasar a la historia como el cassette, las declaraciones de cassette, porque el cassette ya es algo casi totalmente vintage, técnicamente superado y donde ya no hay reproductores. Pero bueno, antes las declaraciones se almacenaban en un cassette. Hubo una época. Y hubo una época que la gente, vamos a decir, una época que la gente leía el periódico y el del lunes traía todos los resultados de los partidos que se jugaban todos el domingo, cosa que tampoco ya sucede. Pero Arbeloa y Carrick, ambos habían estado en esos vestuarios, porque Amorim también fue un jugador importante y no jugó en clubes pequeños, quizá no en Manchester United, obvio. Pero llegan con la información de qué no funcionó. Y ese diario del lunes les permite amoldarse, escuchar, observar, y ¿qué es lo que le dicen? No te compliques. ¿Hay buenos jugadores? Sí. Luego, el jugador que viene de ese fracaso, porque el fracaso es colectivo, el que paga es el entrenador, pero el fracaso es colectivo, están fracasando todos. Sí. Pero que es más sencillo sacar a uno que sacar a 24. Y eso es lo que estos nuevos personajes observan. Observan por qué se fracasó, por qué se chocó, evitan esos caminos, el plantel va un poquito más predispuesto a rescatar la temporada y creo que estamos viendo un poco de eso. Después habrá limitaciones que hay que superar con trabajo, y que en el caso de Real Madrid me parece que con un poco de orden ya el Madrid está saliendo de esa zona porque va a jugar a Benfica básicamente 4-4-2 con líneas compensadas. Y es un partido totalmente distinto. Si bien la obligación de Benfica era muy distinta a la del partido que le gana 4-2, sí. En este caso Real Madrid comete casi ningún error. A ver, y mientras te escuchaba se me venía una pregunta sobre algo que dije y que después lo complementaste. ¿Quién, a tu gusto, ha sido un entrenador exitoso en uno de estos equipos que llamamos ganadores esporádicos? Y que después, cuando tomó un equipo de los ganadores habituales, fue exitoso. Probablemente Mourinho, pero también Mourinho cuando va a Real Madrid, a Manchester United, ahí no gana no hace el pleno. No hace el pleno. Lo hace con el Inter, un Inter quizá más lleno de ese jugador mouriñesco, pretorianos, esa gente de carrera ya con muchos golpes, con muchos moretones. Y lleno de gente que había sobrado porque todo lo habían limpiado del Barcelona. Claro. Venía eso. Era eso. Sí. Thiago Motta lo había limpiado del Barça también. Él ya había trabajado en el Inter, creo que era su segundo año, no sé si tercero. ¿Quién? Mourinho, cuando gana el triplete. Segundo. Él queda fuera con el United en el primer año. Claro, maneja el equipo ese año, lo pierde a Zlatan. Pero lo gana Eto'o. Y a Snyder. Y tanto Eto'o como Snyder venían eso,
O sea, cracks De capa caída. que venían con sed de revancha. Exactamente. Y eso es un poco lo que se están encontrando estos entrenadores. Mourinho lo toma al principio de la temporada y gana Es que, a ver, temporada histórica hasta ahora para un club vuelvo, italiano, más allá de que el Milan tuviera sus grandes momentos y aquel Milan de Sacchi gana 2 Copas de Europa, 2 Sí. Champions consecutivas, no, 2 Copas de Europa. Y es quizá el punto más alto en ese sentido, aunque sabemos que en Italia los hubo también altos por parte del Inter en los 60, pero creo que es eso, el jugador no es tonto. pero El ¿se te jugador ocurre algún sabe nombre? que tiene una última oportunidad. ¿Se te ocurre Y el algún jugador nombre? probablemente haya provocado en algunos de los dos casos, cracks, la salida de ese entrenador cuyo mensaje le resultaba Sí. demasiado difícil de cumplir. O demasiado, demasiado de colegio para... Inconveniente. Demasiado de colegio para gente de universidad. Pero vuelvo a la pregunta, ¿se te ocurre algún nombre? Porque a mí no se me ocurre. Es decir, cuando yo veo los grandes nombres, o sea, los nombres más comunes de la época, toda la carrera de Guardiola es en equipos grandes. Sí. El peor paso de Ancelotti es en Parma y Napoli, los dos no grandes que dirige. Y Bueno, Everton. Parma era el comienzo de su carrera, todavía no sabíamos qué iba a ser. Correcto. Pero es Parma, o sea, si tú ves la carrera de Ancelotti, Parma, Everton, Napoli, es quizás donde peor le va. Con el Parma le va bien. No gana. Bueno, el plantel se iba preparando para luego Para la UEFA que gana después. ganar una Copa UEFA. Exacto. O 2, creo. No, a ver, me apuro. El Pero después 99 te das no cuenta, sé. por ejemplo, Emery. Bueno, no importa. Sí. Emery, que para mí es de lo mejor de los españoles. Sí. Va al París y no le va bien. Y el Arsenal le cuesta mucho también. También. Y con asterisco de que sí, eran. Yo creo que también, Jaime, el tema de en qué. Por eso hay que saber leer cómo viene ese plantel, ¿no? Uh-huh. Y cuando vienen en la curva de descenso, todo es mucho más fácil. Cuando todo el mundo viene en la curva de descenso, es difícil reemplazar a Carlo Ancelotti. Sí. Es muy difícil. Va a ser muy difícil reemplazar a Pep Guardiola. Uh-huh. Terminó siendo muy difícil reemplazar a Arsène Wenger, más allá de que Arsène Wenger ya venía casi en el declive ya era una llanura, pero a nivel del mar, ni siquiera con altura. Lo que pasa es que lo que prueba Emery, y me parece que lo prueba hoy Arteta, es que el problema no era Wenger. Que es lo mismo que acaba de probar Thomas Frank. ¿Por qué? ¿Escuchaste la entrevista? No la escuché completa, pero escuché ciertos extractos de la conversación de Gary Neville con Ange Postecoglou. Cuando le dice, terminamos quintos, tenemos que ir a buscar a Vizca, a este y a este para pelear arriba. Para meternos en el top 4, que es el siguiente paso. No hay presupuesto. Entonces, claro, ellos lo sacan a Pochettino porque Pochettino en teoría no podía llevarlos al segundo escalón. Y resulta que nadie los llevó al nivel que los llevó Pochettino. No estoy hablando de la final de Champions, estoy hablando de esa consistencia entre los 4 mejores de la Premier. Claro. Porque de Pochettino para acá, resulta que no sirvió nadie y todos los que pasaron por ahí son campeones de Europa, campeones de Liga, múltiples campeones de todo. No, pero hay algo también que plantean ciertos entrenadores, que es la idea de la construcción de un modelo. Creo que Arteta lo ha logrado, creo que Guardiola lo ha logrado. Después tenés que tener esa, digamos, es como hacer un cuadro y esos últimos retoques, no sé, algo que le falta, que te lo complete y que lo convierta en una obra maestra. Y yo creo que hay ciertos entrenadores que empiezan a colocar un montón de elementos y que tienen un concepto artístico o futbolístico, en este caso en el paralelo, que es muy elevado. No sé si por ahí a Pochettino le faltaba en aquel equipo ese toque maestro o le faltaban los futbolistas para ese toque maestro, para decir, acá está, esta es para el museo, va al Louvre y va a ser una pieza emblemática. Yo creo que Pochettino y ese plantel estaban a la altura de lo que ese equipo era capaz y lo que ese entrenador les podía dar. Estoy de acuerdo. Para mí, darle a Pochettino estrellas lo iba a empeorar al equipo y darle a ese plantel un entrenador superior a Pochettino también lo iba a implosionar como lo implosionó. Es decir, sí. Era, ok, que venga Mourinho, pero traemos a Bernardo Silva. ¿Me explico? Era como que el Tottenham llegó al techo de lo que ambos le podían dar. Sí, sí.
A propósito de ello, aquí en Red de Fútbol, los invitamos a los que todavía estén aquí escuchándonos y que sigan escuchándonos porque tenemos varios temas más importantes. No más importantes, varios temas más, importantes. Tuvimos una charla esta semana con Javier Mascherano, y Mascherano, dentro de las muchas cosas interesantes que dice, teníamos poco tiempo, en lo coyuntural era lo que mandaba, lo obvio. En algún momento ojalá tengamos esa oportunidad, pero Javier nos decía, bueno, no, nos veremos en las conferencias de prensa, ya no habrá otra. Es una pena, porque, y Mascherano decía, yo salí campeón, me pegaron 3 pelotas en los palos. ¿Qué me hubiesen dicho si... Véala a la gente, pero es así, Jaime, hay veces que la moneda está en el aire, y lo decía Javier con esa figura, y él decía, ¿cae cara o cae cruz? No se sabe, pero está en el aire. Y hay veces que hasta cae de canto. Y a veces te cae de canto cuando terminás perdiendo un partido o ganándolo por penales. Porque no me quiero meter a que los penales son suerte o lotería, porque no es así. Pero ya es un terreno donde va más lo emocional y lo técnico que lo de un contexto futbolístico más amplio. Estuve leyendo y estuve viendo, no preguntes por qué porque se nos va el programa entero, de la final de la Champions del 82. Aston Villa Bayern de Múnich. ¿Ok? Sí. Si ustedes pueden meterse a ver el gol con el que el Aston Villa gana esa Champions, Vizca, ese gol estuvo a medio centímetro de ser el blooper más grande en la historia de una final de Champions. O sea, el delantero es un zurdo que llega al punto penal tan mal perfilado que le tiene que pegar de derecha. Al punto de que la pelota sale tan mal que es inalcanzable para el arquero. O sea, lo deja al arquero pagado, palo y adentro, pero claro, totalmente por los motivos opuestos a lo que él quiso hacer. Él le pegó con su pierna menos hábil, se tropezó, claro, se cayó, y en ese accidente... Un recurso totalmente fuera de la ortodoxia. Y en ese accidente termina marcando lo que estuvo a 5 centímetros de ser el blooper más grande de la historia. Y el Aston Villa ganó una Champions con ese gol. O sea, lo que tú dices es... Esos accidentes, al final, ¿cómo van a caer? ¿Cómo van a terminar? No tienes ni idea. Claro. Y ahí va todo el trabajo de todo un tiempo y que te cataloguen luego, porque después volvemos a lo mismo de lo anterior, de los rótulos, ¿no? Que conllevan lamentablemente las situaciones con las cuales abríamos el programa. Vas rotulado después. Y eso es muy de nuestra sociedad, porque después a veces somos muy duros para comprender y para perdonar, y sobre todo cuando hay una enseñanza y hay una disculpa y hay una lección dentro de todo esto que debería pedagógicamente ser lo que tendríamos que tratar de buscar también para que no se repita, que esto se convierta en una lección. Y en el caso de los entrenadores o de los futbolistas, ganadores o perdedores, ese rótulo lamentablemente los termina acompañando por el resto de sus vidas, generándoles un estigma que a veces la prensa misma se saca como un recurso, se termina masificando y es injustificado o es exagerado. Es que es exagerado a partir de un incidente. Yo siempre que veo ese tipo de cosas pienso en alguien como Gonzalo Higuaín. Es decir, la carrera de Gonzalo Higuaín en Europa está a la altura de los mejores argentinos de la historia. Sí. ¿Ok? Sí, en Italia... Nadie hizo más goles en una temporada del fútbol italiano que Gonzalo Higuaín. No, y por ahí han pasado Crespo, Maradona, Batistuta... aparte, Vizca, los Real actuales. Madrid, Chelsea, Milan, Juventus, Napoli, con lo que significa jugar en Napoli siendo argentino. Sí, llegar a Real Madrid con 19 años, básicamente. Correcto. Pero ¿qué pasa? Higuaín quedó marcado por esa final de Brasil 2014. Uh-huh. Sí, no, pero era un enorme delantero. Tremendo delantero. Después, Simeone. Y es una gran persona, pero lamentablemente muchas veces él va a un lugar público y seguramente está pensando, ¿y quién me va a decir alguna estupidez? No, aparte que la falta de análisis en este momento, en este punto de inmediatez, elimina los grises. Y lo más importante, cuando uno saca una conclusión, son los grises.
Las cosas no son blanco y negro. Es decir, y así rápido. Mourinho, defensivo. ¿Vieron 3 partidos de Mourinho contra el Barcelona de Guardiola? Hasta Cruyff hubiera salido con 5 centrales contra ese Barcelona. No, es que hay personajes que te llevan a eso y que obligan a la gente a pensar, que a veces es lo que menos se quiere hacer. Vos decías Mourinho, yo te digo Bilardo defensivo. Bilardo yo lo vi jugar con 3 número 10 en el campo. ¿Sabes qué? No sé si uno más habilidoso que el otro. No sé si lo hicimos cuando hicimos los episodios previos al Mundial de Qatar, pero me acuerdo que durante la pandemia te tocó hacer ciertos partidos de Argentina en el Mundial. Sí. Creo que el 86. 86, sí, cuando salió campeón. Y me acuerdo que después me llamaste. Revivimos el partido de Inglaterra y el partido de la final. Y me acuerdo que después me llamaste y hablamos casi 1 hora sobre todas las cosas que te sorprendieron o sea, que como el partido lo habías tenido antes grabado en momentos, porque no sé qué tenías, 20 y cuántos años cuando fue ese partido. No, tenía 16 años. 16 años, ¿viste? Y que claro... Y aparte, hay otra cosa que la gente minimiza de nuestro trabajo. No digo que nosotros salvamos vidas, ni mucho menos, pero el análisis en caliente de algo tan emocional no es sencillo. La gente te dice, y descuidaste esto, no viste tal cosa. Uno obviamente trata de no perder nada, es complicado, por eso somos 3 con 3 roles distintos en una transmisión para aquellos que quieran interiorizarse un poco y por qué cada rol tiene una función, cada uno es complementario del otro y cuál es el mejor equipo. Aquel donde esas 3 piezas, si son 3 o son 4 o son 5, se ayudan y se complementan. Entonces, vos ves un partido como hincha desde el punto de vista emocional y lo ves en un estado de ánimo que es totalmente distinto a aquel que lo ve desde un punto de vista analítico. Y cuando lo volvés a ver en una segunda oportunidad, es como tratar de leer un libro nuevamente. El libro lo vas leyendo de un modo pausado y quizá le vas poniendo ese elemento de reflexión, decir, ahora voy a salir un momento, pero lo voy a retomar y por ahí te demorás en un libro que te atrapa un par de días. En el fútbol no ocurre eso. A veces incluso hay gente muy cinéfila que ve una película 2 veces para entender ciertos mensajes y en la segunda ve la sutileza del actor o de la actriz o del director o del director de fotografía, del musicalizador, de todo. Y bueno, me dirás, el cine es un arte, la literatura también, el fútbol quizá no lo sea, arte pagano, pero tiene eso, cuando lo ves con el pulso del hincha a 120 o a 100 mínimo y las emociones a flor de piel, vas a ver un partido distinto al que va a ver otra persona. Para mí eso es un poco lo que a mí por momentos me desenamora del fútbol actual. Yo siento que el fútbol es una expresión de arte. Es decir, los equipos jugaban como o sea, la estrategia para sacar un resultado era una expresión artística. Y hoy siento que son una moledora de carne. Por la cantidad de partidos que tienen, por cómo los 90 minutos les sobran, cómo muchos juegan, y no tiene que ver con el estilo de los defensivos o los ofensivos, muchos juegan a que el tiempo corra. Es decir, el otro día estaba viendo Dortmund-Atalanta. Sí. Inmirable el segundo tiempo. Inmirable el segundo tiempo. ¿Por qué? Porque el Dortmund se puso en ventaja, hizo 2-0, y es como que quedó, dijo, bueno, está, 2-0, estamos bien. Y Atalanta dijo, ¿y si vamos? Nos hacen el tercero. Y tenemos la vuelta. Y fue un bodrio. Los últimos 30 minutos. Lo apagué directamente. Bueno. Vuelvo a lo de los entrenadores. ¿Sabes quién? Porque estaba pensando, Ranieri es quizá el autor hasta aquí de este siglo de la más trascendente de las hazañas a nivel de fútbol europeo. Porque podemos hablar de hazañas en el fútbol sudamericano o en el fútbol africano. Pero bueno, lo que se lleva a los focos es el fútbol europeo. Sí. Y creo que Klopp es ese personaje, Jaime, porque el Dortmund es un equipo que, si bien lo vemos en el contexto, tenía grandes cracks, como quizá en algún momento veamos los que tenía Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, por ejemplo. Y cuando Mourinho va de Porto a Chelsea, no repite el mismo tenor de esa conquista, ganar la UEFA y ganar la Champions. Sí lo consigue con el Inter, un Inter ya lo explicábamos, no con Real Madrid y luego no con los grandes que dirige posteriormente. Los 2 planteles que armó Mourinho la carta no ganó la Champions. Bueno,
Chelsea-Madrid. Y Klopp sí elevó. Me dirás, bueno, pero el Liverpool, pero lo sacó campeón lo vuelve a sacar campeón de la Premier. Lo saca campeón 2 veces de la Premier. No, una vez. Y lo saca campeón de la Champions. Y él venía del Dortmund, venía del Mainz, o sea, venía de ser un nadie a convertirse en un entrenador top. Una vez yo creo que él lo consiguió. Una vez gana la Premier. Una vez sola, sí, la pandemia. La pandemia. Claro, la segunda es la de Slot, que es un título entre comillas de Klopp, pero que había acabado quizás desgastando ese plantel y ya no tenía esa misma, o sea, había pasado el tiempo y ya no tenía ese trío de jugadores adelante que había sido tan importante en la consecución de la Liga y de la Champions. Salah, Firmino, Mané, el único contigo, que pervive es Mohamed Salah. Coincido contigo, creo que Klopp es el nombre, sobre todo porque su llegada al Dortmund, que no es el Bayern Múnich, pero exacto, pero que es el que más se le puede acercar en el fútbol alemán, viene después de 3 años, 4 si no me equivoco, de mucha estabilidad con el Mainz. Un equipo ascensor. Sí. Ahora, en el mejor de los casos, media tabla. No, él lo hace media tabla, porque realmente era, es decir, cuando llega Tuchel ya era como a repetir el legado de Klopp de la media tabla. Ahora, fíjate que tienen en común con Benítez que donde se adaptan es en el Liverpool. Y sabes que, Vizca, yo pensaba esto y el otro día lo hablaba. De los históricos grandes europeos, los dos de Milán, la Juventus, el Bayern Múnich, Madrid-Barcelona. Sí, Benfica. ¿Quién es el que más cerca estuvo de tocar fondo? El que más cerca estuvo, o sea, el que realmente tocó fondo, no de haber descendido, sino de el Liverpool, ¿verdad? Y yo siento... El Liverpool sancionado después del 85, con una sequía de títulos de liga de mucho tiempo. Sí, a Liverpool le costó mucho. Quizá eso moldeó, siendo, como te gusta a vos analizar el contexto de dónde viene un equipo, de la zona donde viene el Liverpool, zona industriosa, zona de gente curtida por el clima, sufrida por circunstancias de la vida, zona rebelde, zona del punto de partida, pero también artística, el punto de partida de los Beatles. Sí. Entonces yo creo que así como... Y voy a hacer una analogía con River. River no hubiera tenido el ciclo triunfal de Donofrio sin el descenso. Es decir, siento que cuando esos equipos así tan grandes, tipo River, Real Madrid, llegan tocan un fondo tan bajo, que la única forma de salir es reinventarse, pero todavía con esa grandeza, con esa masa social, se posicionan. Y para mí, el ejemplo es Boca y River. Es decir, Boca nunca tocó ese fondo y resulta que sigue navegando la nostalgia de lo que fue, ya no es. River tocó un fondo mucho más alto y se reinventó al punto de que en la final más importante de la historia se reencontró con Boca y lo terminó sacando adelante. Siempre hay un palo que a favor, un penal en contra, lo que tú quieras, pero en esa curva. Cuando tú te pones a ver quién es el equipo grande de Europa que primero incorporó la revolución tecnológica a su toma de decisiones, el Liverpool. ¿Cuándo lo hizo? Cuando navegaba a la mitad de tabla. Entonces, claro, hoy se nutre de todo esto y el Liverpool está otra vez a la altura de su historia, pero con una reinvención en su funcionamiento y en su estructura que todavía los otros no lo logran. ¿Por qué? Porque siguen ganando. El Madrid no puede tomarse 5 años sin ganar para una reingeniería institucional. Ni el Bayern, ni el Barça, ni el Manchester United. Vamos, si lo hubiera hecho United ya estaría ganando de nuevo, pero sigue ahí navegando eso ahí. Entonces, fíjate que los dos nombres que hemos tocado, Klopp y Benítez, resulta que en esos, el punto en común que tienen de su éxito es Liverpool. Bueno, vamos un poquito a lo coyuntural sobre ciertas situaciones de temporada que estamos viviendo. En cuanto a Champions, me decías que lo que más te llamaba la atención era lo de Bodo Glimt,
la victoria 3-1 frente al Inter, Ujú. y lo de Brujas contra el Atlético de Madrid. Yo te diría, lo de Brujas no es casualidad, pese a que sabemos, creo que el salto de calidad por situación estratégica, y creo que tiene que ver mucho con el aspecto, eh, no te digo, no quiero decir financiero, pero deportivo, que va de la mano de esos datos y del... ¿Qué es lo que se busca hoy en día? ¿Encontrar? El próximo crack. No, no, en general. Quien tiene dinero, ¿qué quiere? Tener más dinero. ¿No? Y en el caso más menos ambicioso es conservarlo y mantenerse, pero no, y no tener sobresaltos. Hay gente que hoy tiene dinero y que quiere tener mucho más dinero, que es un poco lo que está pasando en esta época del mundo. Y, y para ello, en el fútbol, se han fijado en esas ligas que tenían un punto si se quiere, de elementos favorables, lo técnico, lo histórico, y esa liga probablemente, porque creo que lo de Portugal está explotado, y ya sabemos muy bien, por ejemplo, que de Portugal es un lugar donde se exportan enormes jugadores. Portugal, para mí, es uno de los 4 candidatos al título del mundo, por la robustez de su Sí. plantel, porque tiene un entrenador pragmático que ha comprendido cómo tiene que manejarlo. El asunto es que pueda manejarlo en este Mundial 2026. Pero Bélgica, por lo que viene consiguiendo en los últimos tiempos, lo que habla que hay talento en Bélgica, hay una estructura histórica en Bélgica, ha sido un punto de paso de futbolistas talentosos y de entrenadores muy capaces. Entonces Brujas me parece que viene de eso. En la temporada pasada llegó hasta octavos de final. No es una casualidad que esté aquí, que le compita de la manera que lo hizo al Atlético de Madrid. Y sí lo es quizá en Bodo Glimt, porque la temporada pasada nos había mostrado semifinales de Europa League, pero ahora, cuando la cosa no venía bien y estaba pagando el derecho de piso, de repente le gana al Manchester City, le gana al Atlético de Madrid y ahora le gana al Inter. Hay mucho de esto que tiene que ver la reestructuración de las competencias UEFA, porque no te olvides que antes de la semifinal del Bodo Glimt en la Europa League había sido semifinalista de la Conference Claro. el anterior. Es interesante que los dos lleguen al mismo destino con estrategias muy distintas. Es decir, el modelo del Bodo Glimt es 100% base nacional. Es un plantel que, si tú le miras el promedio de edad, el promedio es de 27 años, pero tiene una columna vertebral que es la que sube ese promedio. Todo lo que pasa alrededor son promedio 20 años. Muy desde lo táctico, el otro día, recapitulo, una de las cosas que estudiaba y entendía en este momento, porque yo decía, el fútbol se nos está homogeneizando, todo el mundo juega lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué en una academia de fútbol a niños de 10 años, 12, 15, 16, les enseñas el juego de posesión, de intensidad, de velocidad? Y claro, si lo tomas de la parte cognitiva, el enseñarles a jugar fútbol en esa condición, los hace desarrollarse cognitivamente y en la toma de decisiones mucho más rápido. Entonces después ellos pueden ir a jugar un equipo pausado, defensivo, físico, y no lo van a sufrir. Ahora, si tú no los desarrollas con ese ritmo de juego y de repente ellos llegan a jugar a un equipo que juega ese ritmo, no van a funcionar. Claro. Entonces, no es porque futbolísticamente van a ser mejores, sino porque intelectualmente su capacidad de concentración, su toma de decisiones va a ser superior. Y es un poco lo que están haciendo los países nórdicos. Después, esas selecciones no juegan así. Pero sus jugadores, es decir, tú mira un partido de Noruega. Noruega juega bastante mejor. Fue un partido de Dinamarca. Es un bodrio. No se equivocan nunca. Nunca dan un pase que no es, nunca dan un lateral equivocado. O sea, entonces, claro, has desarrollado gente que es capaz de rendir 90 minutos sin cometer errores. Por ahí les falta talento y pierden porque el rival tiene más talento. Claro. Pero no cometen errores. Y eso es el Bodo Glimt. Pero como son tan jóvenes la mayoría, tiene cosas de aquel fútbol total que te atacaba con 5
y te defendía con 3 y después volvía y en el mismo partido te pasaba un 4-4-2 o te pasaba, o sea, como que tiene 5 o 6 sistemas en un mismo partido a una velocidad infernal en el círculo polar ártico. Sí, allá bien arriba. Campo sintético contra situaciones climatológicas que en muchas otras partes del mundo también serían una extrema dificultad, Claro. pero ellos no ponen esa excusa. Correcto, pero que no solamente que no pones excusa, sino que es una ventaja. Yo justo en esto que estaba leyendo del Aston Villa de la Champions del 82, cuando tú ves la línea de con quién juegan ellos, tú dices, caminó a la final. O sea, el único equipo que fuerte es el Bayern. Pero en el contexto histórico, en el 82, ir a Europa del Este era un desafío enorme. Y es como que el fútbol se nos ha estandarizado con el cambio de siglo, donde sí, muy romántico ir a Ucrania, ir a Rusia, ir a Kazajstán, pero no te hace una diferencia tan grande porque todos son campos buenos, climatizados y todo. Y el único lugar donde tiene una ventaja de local es realmente Bodo Glimt, es el círculo polártico. Ahí es donde realmente la localidad pesa, no por el traslado, sino porque realmente hay una cantidad de condimentos climatológicos que te hacen que sea creo que también el campo es más rápido y el que está acostumbrado a jugar en ese campo claramente puede llegar a sacar una ventaja. El Inter no estuvo a la altura defensiva de lo que fue y cometió muchos errores, y lo que decías. Pero yo lo vi muy técnico a Bodo. Lo vi con jugadores técnico, con muchos detalles, lo vi con recursos. No es solamente decir vamos a defender bien y a no cometer errores. Y hay un par de futbolistas que llaman la atención, no en vano. Creo que Noruega puede estar señalada como una selección que pueda aspirar a algo más en este mundial después de no haber tenido éxito en muchos años. Y fíjate que en aquel punto de partida del mundial sub-20, ¿qué fue? 2019. Sí. Bueno, ahí apareció un tal Erling haciendo 8 goles en un partido y bueno, ahí la gente empezó a fijarse en algo y ahora decís, y bueno, tienen a Sorloth, bueno, pero Sorloth y Haaland son, o sea, ¿van a jugar los dos juntos? Probablemente no. Pero está Odegaard. Claro, Berg, y hay muchos más futbolistas que... no, y sobre todo el extremo de Benfica, Sheldrup, que es buenísimo. Si te pones a ver todos los nórdicos de 2018 para acá, salvo Finlandia, que fue una Eurocopa, quizás el más débil de todos fueron a mundiales. Sí. Es decir, Islandia se metió a un mundial en una Eurocopa, Dinamarca estaba en el repechaje, pero venía a jugar todos los anteriores. Suecia está en el repechaje, pero había jugado... Suecia creo que ha sido el que más consistencia tiene. Dinamarca. Sí, pero por tradición creo que Suecia viene de más lejos. Suecia es el tradicional y recientemente ha sido Dinamarca. Y después lo otro que también, porque coincido con lo del Brujas y te doy solo una estadística del fútbol belga, porque Bélgica se ha convertido en la entrada de Europa. La ventana de fichajes pasada, los clubes de primera división del fútbol belga ficharon jugadores de 33 ligas diferentes. El 70% de las ventas fueron a Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Entonces, Bélgica tiene esta red de que trae de 33 lugares diferentes, los consolida, porque el promedio de edad del Brujas es de 24 años. Estás hablando de que más de la mitad de su 11 está por debajo de los 22. Y que después los ves y están ahí en el Sunderland, en el Aston Villa, en ese... Sí, algunos, bueno, en el Brighton, a esos clubes van, ¿no? Más allá de que el Brighton tenga un satélite que lo lleve por otro lado, ¿no? Sí, pero nos referimos a ese modelo. A ese modelo. Pero también viene la otra parte. El retroceso de los españoles en Europa. Sí, bueno, creo que eso es motivo de otro espacio que va de la mano, un poco de la estrategia de saneamiento que la Liga ha trazado y que me parece que al haber a la Liga limitar un poco el aspecto de las inversiones, eso es lo que está ocurriendo, que se está aplanando todo. No así en el caso del fútbol francés. Ahí tenemos de líder al Racing Club de Lens, que es un club que ha vendido
y ha movido futbolistas de una manera muy inteligente. Coincidimos con lo mismo, con una liga que probablemente esté en un punto bajo, es quizá la paradoja más clara. El fútbol francés está en un punto altísimo, mientras que su liga está en un momento de absoluta incertidumbre, de no saber muy bien en qué dirección avanzar, probablemente por el exceso de capital que tiene una sola propiedad, que es el Paris Saint-Germain. Yo tengo una curiosidad de saber cómo le hubiera ido a los franceses, porque yo siento que el segundo pelotón de Francia no está tan atrás del resto de Europa como la diferencia que le saca el París hace parecer. Es decir, el segundo pelotón de los clubes franceses deberían ser clubes de octavos de final. Lo que pasa... ¿Sabes qué es lo que veo, Jaime, en ellos? Inestabilidad. Inestabilidad. Marsella es inestable porque no logra consolidar a un entrenador, no logra consolidar un proyecto, con lo cual es el histórico, sí, pero no está a la altura de competir. El Mónaco, para arriba, para abajo, ahora traen plata, ahora se la llevan, ahora viene el Principado y quiere participar y tiene un incentivo, pero resulta ser que esa burbuja desaparece, el dinero pasó y no se sabe, porque bueno, es ese Principado que no hay un tema fiscal que permite ese tipo de inversiones. Mientras el dinero pase no hay mucho cuestionamiento, y el club por eso no tiene una afición sólida también, de dónde viene, ¿no? Tampoco tienes una población de una zona de afición sólida. Producto per cápita o del ingreso per cápita es de las más altas del mundo. Claro, pero no son monegascos. O sea, pero viven allí. No, porque después, no sé cuánto será la población de Mónaco en relación a la población de, no sé, va a poner un ejemplo de Bodo Glimt, por ejemplo. 50.000 personas, no sé cuánta gente vive ahí. Bueno, digamos, la población de Mónaco... Tienen residencia. Claro, la población de Mónaco y la población de Villarreal no debe estar muy distante. Pero los de Villarreal son todos de Villarreal. Son todos de ahí. Los de Mónaco no son todos de ahí. No son hinchas del Chelsea, del Ajax, del PSV, Yo del Paris Saint-Germain o del Niza o de lo que sea, o de la Juve o del Milan. Pero ¿sabes qué? Esto no lo sabía el otro día y lo descubrí por la Fórmula 1. Porque los dos pilotos franceses de la Fórmula 1 no viven en Mónaco, son los únicos que no viven en Mónaco. Y todas estas normas fiscales del Principado no aplican a los ciudadanos franceses. Porque si no, todo el mundo... Claro, se mudaría a Mónaco. Entonces, sí, un poco lo que pasó con Andorra y España, ¿no? Que para residir en Andorra y tributar en Andorra había que cumplir ciertos requisitos y no era tan sencillo, mucha gente lo intentó hacer y terminaron en los tribunales. En los tribunales. Pero el saneamiento de las ligas va de la mano de un retroceso deportivo. Eso es un hecho. Creo que lo de saneamiento va muy entrecomillado. ¿Por qué? El fútbol está siempre saneado, Jaime. Porque el fútbol no deja de ser un negocio. El fútbol es una máquina de recaudar. Lo que van a la quiebra son ciertos proyectos cuyos dueños en muy pocos casos van a la quiebra. Claro, pero tú hablabas de que... Contame de alguien, de algún dueño, presidente, accionista mayoritario de un club que haya terminado viviendo mínimamente o abajo de un puente. Yo te lo pongo más gráfico. No, ¿existe? Te entiendo, pero tú hablabas de el control de la liga para la seguridad financiera de los clubes y la inversión en los clubes que va de la mano con una pérdida de rendimiento. Yo coincido que eso pasa. España está viviendo eso, el apretar el cinturón que la liga ha puesto a muchos clubes, y lo estamos viendo con Sevilla, con Valencia, clubes históricos, que claro, primero, más allá de que haya o no pericia en sus dueños, accionistas o dirigentes para tratar de salir de todo esto, pero va de la mano de un modelo, llamémosle, de negocios. Y también, bueno, la liga les dio un préstamo, gestionó un préstamo colectivo
que también me imagino que sería beneficioso para quien lo gestionó, los clubes lo votaron, el Barça y el Madrid decidieron no tomarlo, no sé si el Atlético sí lo hizo, y el dinero, parte del dinero tenía que ir a la inversión en infraestructura, pero no, te dije que no me iba a meter ahí porque si no, no vamos a hablar de otras cosas y ya tenemos más de una hora de No, porque estamos hablando del Atlético. Y para mí el Atlético es un equipo... Del Atlético tenemos que hablar del fútbol. Por eso, pero lo que pasa es lo que le falta. Es lo que le falta, no del modelo societario. Por eso, no, es que está conectado. Lo del Atlético fue un golpe de realidad. El Atlético es capaz de en la Liga Española competir, ganarle al Barça 4-0 en un partido perfecto, es verdad. El Barça sin Pedri es bastante normalito en el medio campo. Este es el fútbol, estamos en la época... Y sin Rafinha aquel día también. Vivimos una época de los mediocampistas. Y después el Atlético, cuando sale a Europa, se encuentra con un golpe de realidad. Esa es la realidad de la tercera fuerza española, porque la cuarta fuerza de España, que es el Villarreal, quedó fuera de los 16 mejores de la Champions. Esa es la realidad. ¿Sí? No fue un mal día del Atlético, es lo que el Atlético es capaz de competir. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto? Porque el Atlético ha sido comprado por un fondo de inversión. Y dime qué equipo con un fondo de inversión ha ganado títulos en los últimos años, que no sea de los fondos Estado. Ninguno, porque la rentabilidad de los fondos está en que los equipos compitan. No últimamente, pero tiene un fondo de accionistas en Liverpool, por ejemplo. Sí, pero no es un fondo de inversión. Es un grupo de personas... No, exacto. No son inversionistas. Sí, es un grupo... correcto. Que tiene otras propiedades deportivas que seguramente tienen su estructura inversionistas, pero se sabe cuál es la cabeza. Correcto. Cuando tú metes tu plata en un fondo de inversión, no es para que al cabo de 5 años te entreguen 5 medallas. Chelsea, yo creo que a Chelsea le tendrías que dar tiempo. No es un fondo de inversión el Chelsea. El Lyon es un fondo de inversión. Sí, es un fondo de inversión. ¿Cómo se llama? Clear Lake. No, Blue. Es un fondo de... Blue Lake, creo que se llama. Tiene Blue en Sí, pero hay detrás de algo allí que es una estructura distinta. Bueno, hay una cabeza, el señor Boehly es la cabeza de eso, pero me parece que hay muchos inversionistas detrás. Bueno, la realidad es que las decisiones institucionales que ha ido tomando Atlético de Madrid, me parece que cada vez lo hace un equipo más fuerte financieramente y cada día lo alejan más de ganar. Y mucha gente dice, bueno, ¿y Simeone hasta cuándo? No sé qué. La respuesta corta es... Yo creo que lo que lo está alejando de ganar es su actitud futbolística, no su actitud empresaria. Es que su actitud futbolística tiene que ver con su actitud empresaria, Vizca. ¿Cuándo fue el último gran mercado de contrataciones de ese equipo? ¿Cuándo fue la última gran reestructuración de esa plantilla? Pero se está intentando, se está moviendo. Lo que pasa es que... El equipo sigue construido alrededor de Oblak, Koke y Griezmann. Pero porque... A ver, vamos a repasar el último mercado. Está bien, vos me dirás... ¿Y cuál es crack? En verano, Pubil, Ruggeri, Raspadori, Baena, Johnny Cardoso, después en el invierno, Lukman, bueno, Vargas es otra clase de futbolista, Rodrigo Mendoza, se queda Griezmann. Antes Julián Álvarez. ¿Cómo puedo decir? Crack por ahí era Julián. Pero es un crack muy silencioso. ¿Te acuerdas cuando hablabas de Messi? Y decías que la sombra de ese árbol era tan grande que nadie florecía alrededor. No sé si en cuanto a Messi, pero bueno. Yo creo que Messi hace una sombra agradable. Porque si Messi hiciera una sombra desagradable... no hubiese sido campeón en el 22. O sea, me discutirás, volvemos a lo mismo. La moneda en el aire cae de canto, cae de cara, cae de seco. La sombra es la sombra. Y no pero Messi cuando se dejó rodear como en el 22 y se dejó ayudar... Pero no, estoy hablando del Barça. Es decir, el Barça renace cuando la última gran generación se va. Cuando se va Messi, Busquets, Alba... renace cuando llega Flick. Sí, pero porque es como que recambia todo. Entonces, sí, pero mira, tanto al Atlético como al Barça le está ocurriendo lo mismo. La falta de equilibrio. Esa palabra de la cual hablaba Ancelotti y mucha gente decía, ay, qué fácil que es hablar de equilibrio. Es como decir, no sé, que te vaya bien en tu casa y bueno, gana más dinero. Es así cualquiera.
Así cualquiera, porque gano más y puedo vivir de otra manera, punto. No tengo que fijarme tanto en si gasto más o no gasto poco, gasto mucho, etc. Pero el Barça tiene un problema a la hora me dirás, bueno, sin Pedri, sin Rafinha. No puedes depender tanto de dos jugadores. Un equipo que cuando pierde la pelota es un revolcón tremendo. Y el Atlético de Madrid, cuando es incapaz de mantener la pelota, es un equipo absolutamente inestable. Y quiere jugar sin la pelota, con lo cual, o se siente cómodo jugando sin la pelota, y se le puede dar un partido perfecto, como bien decías, contra el Barça, atacando un montón de errores del Barça y viviendo un montón de circunstancias en ese partido para sacar un rédito, pero eso no se te va a dar todos los días. De hecho, el Cholo repite la formación frente a Brujas, pero Brujas no juega de la misma manera que el Barça. Juega a otra velocidad. Cuando el Brujas se lo va a buscar, perdiendo 2-0, se lo empata una vez y se lo empata dos veces. Y juega a otra velocidad. Claro. ¿Quiénes son los mejores? Dos preguntas en uno, o tres, si quieres. ¿Quiénes son los mejores mediocampistas de la liga, aparte de Pedri? ¿Y por qué no hay en la liga una posición que era característica del fútbol español, con Rodri, con Busquets? No hay. Los dos mejores, aparte de Pedri, para mí, son los dos que se llevó el Arsenal. Merino y Zubimendi. Sí. Pero cuando hablamos del Real Madrid, ¿qué es lo que más carece el Real Madrid? El relevo en esa zona. ¿Qué es lo que le pasa al Barça con el centro del campo? Pero el problema del Madrid también es eso. Fíjate que en ciertos partidos en este tramo hay tres jugadores que son que están en una categoría distinta, llamémosle de esta manera. Mbappé, Vinicius y Bellingham. El Madrid gana la de 2024 sin Mbappé. O sea, prueba la teoría de que ese triángulo es difícil que funcione. Cuando los tres están en el campo, vuelvo al equilibrio. Lo más seguro es que el Madrid pierda el equilibrio. Yo no sé si Ancelotti le dijo eso a los dirigentes, que ese modelo era imposible, y le dijeron que le vaya bien Carleto en su próximo proyecto. Y me parece que Xabi Alonso, dentro de las cosas que proponía, es decir, si ustedes quieren jugar con ese triángulo, hay que trabajar, hay que hacer otras cosas. ¿Qué pasó? Algo se quebró allí. Tenemos a uno de ese triángulo haciéndole aspavientos al entrenador ante los ojos de todo el mundo en el partido más visto del mundo. Imagínate en un Super Bowl al quarterback haciéndole gestos. ¿Qué pasa? ¿Y eso? El quarterback se fue. El quarterback se fue y no lo reemplazaron. Porque el 90% de lo que ese triángulo dio ese año, el 95% de lo que Jude Bellingham dio esa temporada. ¿Cuál temporada? La del 24. Es que no era triángulo. Se llama Toni Kroos. Pero Kroos te alivianaba el triángulo, no te ponía peso en uno de los vértices. Porque acá tenés tres fuerzas que te tiran en una dirección hacia abajo y Kroos te tiraba para arriba y Modric te tiraba para arriba. Por eso. Entonces volvemos al punto. ¿Cuál es el problema del Real Madrid? Que nunca logró reemplazar su mediocampo. Que en los partidos donde controla el mediocampo... Creo que esa es, sí. Yo creo que nunca logró volver a encontrar el equilibrio, aparte del juego. Pero el hecho fundamental es el equilibrio. Ese mediocampo le daba equilibrio. Como primera premisa. Después, lo técnico, lo futbolístico, los recursos, las pausas, etcétera, etcétera, etcétera. El Madrid puede marcar el ritmo de un partido. Depende del rival. Ojo, depende del rival. Creo que se ha encontrado en estos, ¿qué son? 9 partidos de Arbeloa. Hay solamente, creo que el primero, Albacete, donde Albacete lo descoloca y Albacete, con mucha rotación el Real Madrid, pero lo descoloca con detalles. Benfica lo descolocó con detalles porque el Madrid estaba muy desbalanceado en ese partido. Y vuelvo a lo mismo, jugaron los tres. El del 4-2, te digo. Y cuando no juega uno de los tres, el equipo es como a vos que te gustan los motores. Si en un motor de 4 tiempos una de las válvulas no inyecta lo suficiente, ¿qué pasa? Se desbalancea. Exactamente. Se desbalancea, total.
O el pistón no termina de subir y de bajar correctamente porque tiene carbono, o el inyector anda mal, está sucio, o la bujía, o lo que sea. Esos 4 tiempos ya no son 4 tiempos perfectamente sincrónicos. Ujú. Y ahí la potencia ya no es la misma. Y perdés la carrera. Hay algo que, a ver, primero, siguiendo un poco con el hilo, no sé por qué España dejó de producir ese jugador que era como su jugador emblema. Es básicamente como que casi que solo sale de la Real Sociedad, al punto de que muchas veces el Barcelona, ante la ausencia de, no de Pedri, pero sí de Jong, ha intentado con Eric García, un central en esencia que lo adelanta. Perdió a Gavi, que apuntaba muy bien. Perdió a Gavi, que apuntaba muy bien. Era ese mediocampista Exacto. de ida y vuelta, de intensidad, Uh-huh. de técnica, y no le ha ido Y bien. después, Eh, cuando lo ves, a mí me da una sensación de cuando los equipos españoles van a Europa. pero escúchame, tiene a Fabián Ruiz afuera, tiene buenos mediocampistas el fútbol español. No tiene tantos como el fútbol portugués. Yo creo que el fútbol portugués es el que más gente tiene de calidad en el centro del campo. A ver, es que los que están fuera son Rodri, bueno, los del Arsenal, los dos del Arsenal, Rodri Sí, y Fabián Ruiz, que Fabián Ruiz quizás es el cuarto, si haces un ranking de esos 4, es el cuarto. sí. Sí, yo coincido que ha habido una baja, eso es verdad. Porque, Y que el Atlético ahora tendrá que desarrollar a este chico Rodrigo Mendoza. Eh, Me parece, por ejemplo, muy poco valorado porque exasperaba a la gente el caso de De Paul. De Paul le daba una pausa y un panorama y un uh-huh, pase distinto entre líneas y un juego asociativo cuando tenía la pelota al Atlético. Pero claro, el Atlético, como había mucha gente en la grada que no le caía bien De Paul, entonces decía, nos sacamos a este señor de encima, era tan dificultoso tenerlo, para mí Héctor Herrera llegó y muy tarde a Atlético de Madrid. Porque Héctor Herrera, probablemente, un par de años antes, le hubiera dado lo que le dio Thiago en su quizá, momento. quizá, pero al igual que Gallagher, Jaime, me parece que el fútbol español a sí mismo es muy técnico. Entonces, obliga a lo que decías antes, el jugador que está formado desde un punto de vista de la base, con más recursos, es el que luego puede encontrar la capacidad de adaptarse a algo más ida y vuelta como la Premier, con un nivel alto de intensidad, de fútbol, de sistemas, o algo que requiere eso, manejar conceptos. Y está costando encontrar ese jugador, también probablemente por lo que partías, el tema de la homogeneidad en la formación, de lo que se le está dando a los chicos y de lo que se está buscando sacar de ellos. La excepcionalidad de los Iniesta, de los Xavi, yo creo que eso es algo que a España se le dio, y de Xavi Alonso en su momento, porque también, y de Busquets, Uh-huh. se le dio porque en canteras se estaba trabajando de esa manera. Sí. No sé cómo se está trabajando ahora, pero cuando ves modelos que te implican hacer otra cosa, y creo que la mezcla con los métodos, con las métricas y con otras cosas hoy día, hacen que haya un poco más de confusión y que probablemente se haya perdido esa vertiente del método de Es la que técnica. también, por ejemplo, yo soy de la idea de que Xavi Hernández, Iniesta, obviamente Busquets, futbolísticamente fueron muy superiores a Xavi Alonso, pero que solamente pudieron llegar al nivel que llegaron juntos. Yo creo que Xavi Alonso era capaz, por su capacidad física y atlética, de triunfar sin un ecosistema específico, al punto de que Xavi después y fue a un mal Liverpool y triunfó, y después ese Liverpool se convirtió en un buen Liverpool y seguía siendo protagonista, y después llegó a un buen Real Madrid, y después fue... y siento que en España a veces es como esta búsqueda del nuevo Xavi, del nuevo Iniesta, y la realidad es que Xavi y Iniesta fueron acá arriba, Uh-huh. pero porque aparecieron juntos. Yo no sé si Xavi Hernández sin Iniesta podía haber llegado a ese nivel, Y o si no Iniesta te sin olvides, Xavi. no te olvides de Sergio Busquets. Claro, pero Busquets, yo no sé si Busquets... No. Busquets era el cemento de la. Sí, No sí, te sí, digo, no, bueno, lo digo, todos eran importantes en la lo mezcla. digo, yo no sé si Busquets solo podía haber llegado al nivel que... O sea, tengo menos dudas de que Busquets,
sin Xavi y Iniesta hubiera llegado a ser lo que fue, a diferencia de los otros dos. O sea, yo no sé si Iniesta podía haber llegado a ser Iniesta si hubiera tomado el camino Pero que tomó Fábregas y el Arsenal. vos me hablas de eso, del Bosque en 2010 con Sergio, que tenía 21 para 22, dijo, él quería jugar doble pivot. Y terminó convencido de que tenía que sacrificar a Xabi Alonso. Y a Silva. Y jugó Sergio. Sí. Y esa fue la media. Sí. Que colocarle otro, para cambiarle el sistema, era hacerle perder a él ese control del centro del campo. Lo que pasa es que Sergio, no, es como decís de Kroos. Kroos es más evidente porque tenía más llegada, pisaba más el área, pero yo creo que, bueno, no podemos compararlos, pero me parece que para mí Busquets era crack. No, para mí era crack. Es que justamente era crack porque ya no juega. Lo que te estoy diciendo es lo contrario. Es que yo creo que Busquets hubiera llegado al nivel que llegó sin la necesidad de tener a Xavi Iniesta al lado. Donde yo creo, digo, ¿tú piensas que Iniesta hubiera llegado al nivel que llegó si él hubiera tomado el camino de Fábregas de irse al Arsenal a los 18 años? No estoy seguro. Yo creo que parte de por qué Iniesta llega a ser lo que es... Tampoco te olvides de algo. Busquets arrancó, subió del primer equipo, subió del Barça Athletic al primer equipo y así hizo. Sí. Los momentos de Xavi sufrió mucho más hasta llegar a ese punto. Tuvo que esperar a Guardiola. Tuvo que esperar a Guardiola y a Luis Aragonés. Sí. Luis... En esa temporada 2008, cuando había llegado Pep, es que le dice, usted es el crack. Usted es el director de la orquesta. Sáqueselo de la cabeza. Y Aragonés tenía esa verba, esa capacidad de convencerlo. E Iniesta, en la época de Van Gaal, Iniesta estuvo a punto de irse del Barça. Y Xavi también. Acuérdate que sonó... Xavi también, exacto. Y Puyol también. Son jugadores que sufrieron mucho para llegar. Busquets empieza a entrenar con el primer equipo y un tal Leo Messi le dice, ese lo quiero conmigo. Así directamente. Y de ahí jugó junto para siempre. El punto que yo veo en común, Vizca, y acá me gustaría que me des tu explicación de por qué. Este es un año donde tanto Barça como Madrid, como Atlético, en Europa han quedado muy expuestos desde la intensidad en la que se juega en otras ligas de la que son capaces de jugar ellos. Y te lo digo, desde el Madrid en Anfield hasta el Atlético en Brujas, pasando por París en Barcelona, es decir, el propio Benfica, no ayer o el martes, sino en el partido hace un par de semanas. ¿Por qué a los clubes españoles les está costando tanto el ritmo al que se compite en otras ligas? ¿Por qué no son capaces de competir a ese ritmo? Bueno, te propongo lo siguiente. Te voy a responder en lo más breve que pueda y después vamos a tratar de cerrarlo. ¿Te parece bien el pacto? Me parece bien el pacto. Bien. Yo creo que cada uno de los tres casos tiene, al menos para mí, una explicación. En el caso del Madrid, el hecho de hallar ese punto de equilibrio, para lo cual o necesitas compromiso o que te falte uno de los tres, o el compromiso para hacer que si juegan los tres exista el punto de sacrificio constante que haga que el entrenador no diga, ay, ¿cómo voy a resolver esto? Eso en el caso de Real Madrid, y defender mejor. Hay algo de lo cual no se habló en estos días, que es cómo el equipo con equilibrio hace que ciertas piezas empiecen a tener un valor y una trascendencia muy grande. El hecho de llegar Rüdiger ha hecho que Hausen esté mejor. El hecho de la vuelta de Alexander-Arnold ha hecho que los medios estén mejor, que Carreras pueda pasar y no quedar el equipo tan desequilibrado. ¿Por qué? Porque Tchouaméni con Rüdiger, ahí en esa posición, está dándole al equipo ese equilibrio fantástico. Que Camavinga, que no es joven, tiene mucho talento, pero te da esa ida y vuelta que probablemente Bellingham no te da.
y que Valverde, avanzado en el campo, con su ímpetu, con sus atributos técnicos, te permita salir de la posición donde no le gusta estar, pero donde para mí rinde muy bien, porque tiene, si hay algo que tiene Valverde, de ida y vuelta, y es muy difícil de pasar en el mano a mano. Luego tiene una gran pegada llegando al área y es un jugador correcto en cuanto a recursos, pero no es Kroos, por ejemplo, ¿correcto? Sí, es mucho más de transporte que de pegada. Claro. Y bueno, con Güler aportándote en el medio y sin una punta en la derecha, el equipo no muestra resquebrajaduras. El Atlético suele no mostrar resquebrajaduras, pero las tiene. Punto final Real Madrid. Conclusión de Vizca es, el problema es que eso, por ciertas actitudes, no pasa siempre. Claro. Okay. Y también creo que se vio el otro día con Trent, en su regreso, que el equipo juega mucho mejor. Con ese lateral derecho, está probado que es un jugador clase A. Lamentablemente llegó lesionado, con el trauma de su salida de Liverpool, con el trauma de lo que fueron los últimos meses para él de Liverpool, y creo que tuvo que trabajar mentalmente para poder resetearse, sacárselo de encima y volver. Y encontrarse bien en Madrid, porque se decía que se planteaba si esta era realmente la mejor movida para su carrera. Volviendo al caso de los futbolistas que triunfan en la liga inglesa y que al ir a la liga española, probablemente más técnica, tenés que tener recursos. Y creo que él los tiene. Por eso, el futbolista que sale de la liga inglesa, ¿dónde triunfaba generalmente? En Alemania, en Italia, pero no necesariamente en España. Sobre todo en Alemania. Bueno, esa es mi conclusión de Real Madrid. Perfecto. En cuanto al Barça, el equilibrio hace que el equipo sea muy frágil defensivamente. Y que cuando no tiene pegada ofensiva, le pasen las cosas que le pasaron en Girona y en el Metropolitano. Defensivamente vas a conceder oportunidades, siempre. Siempre. Y cuando viene una tras otra, hasta con errores no provocados, y el rival conocía ese libreto con el cual hacerte daño, como fue el Atlético del otro día. El Barça no ha perdido muchos partidos en toda la temporada. No sé si son 8 o 9. No, lo que pasa es que cuando los ha perdido ha sido catastrófico. No son tantos los que ha perdido, pero también... Han hecho ruido. Chelsea, París, Real Madrid, la goleada contra el Sevilla, ahora contra el Girona probablemente por las circunstancias, el del Atlético de Madrid. Sí. Y tiene ese 3-3 contra el Brujas. Tiene la Real Sociedad. Tiene, si no me equivoco, tiene varios empates a muchos goles. A muchos goles, sí. Bueno, hablando de Brujas, el Barça no pudo ganar allí. Entonces, lo del Atlético tampoco es horrible. Lo que pasa es que el Atlético, si no es capaz de manejar una faceta de juego que no lo ponga excesivamente a defender, va a tener muy difícil triunfar en Europa. Correcto. Yo no creo que necesariamente lo del Atlético sea un asunto de intensidad. Creo que podés manejar el aspecto de correr 4 o 5 kilómetros menos que el rival. Si corres 10 kilómetros menos colectivamente ya estás en un grave problema. Pero si son 4 o 5, pero el fútbol lo estás manejando, como le pasó contra Benfica, no es necesario correr. El rival tiene que correr a la par para estar a tu altura. Sí. Para cerrar... Newcastle, Leverkusen y Galatasaray creo que son los que los damos. No sé si Galatasaray, porque tiene que ir a Turín. Galatasaray, bueno, sí. Pero tiene una linda ventaja, muy linda ventaja. Pero Karabakh Newcastle y Leverkusen creo que está. Sí, lo de Atalanta también es... hay que ver si es remontable, ¿no? Pero es un 2-0 y cierras en casa. Es decir, yo creo que va a pasar el Dortmund, pero tampoco es que está escrito en piedra. Los 3 italianos, Jaime, ahí, a punto de irse antes de llegar los 4, antes de llegar a los octavos de final. Los 4. ¿Por qué? ¿Cuál es el cuarto? Y ya se fue el Napoli. Ya se fue el Napoli, claro, no queda nadie. No, es que si esto pasa, si esto termina un poco como lo estamos viendo, nos van a quedar los 6 ingleses, nos van a quedar 2 alemanes, o 3 alemanes, 9,
Leverkusen, Dortmund y Bayern, correcto. Exacto. ¿Un francés? Nos va a quedar un francés sí o sí, porque se eliminan entre ellos, Mónaco o París. Nos va a quedar un portugués, que es el Porto. Perdón, no, el Sporting de Lisboa. Sí. Y después, bueno, los dos españoles, que pueden ser o dos españoles, o un español y un belga, o un español. Yo creo que dos seguro, veremos si 3. Ah, bueno, claro, porque el Barça está, claro. Dos Claro. seguros, sí. Sí, exactamente. Para mí el Madrid va a entrar. Para mí el Madrid va a Sí, entrar. por eso te digo, 2 seguro. Veremos si 3. El tercero es el Atlético. El Atlético juega el martes. Sí, exacto. A ver si puede hacer algo que no hizo contra Bodo Glimt. Sí. A ver, es que si se da la En lógica, su estadio. sí. Pero el Atlético perdió 2 partidos en casa en esta temporada solamente, contra Bodo y contra el Betis cuando rotó o cuando venía del 5-0 de la Copa. Es que si se da la lógica de lo que estamos pensando, el único no de esas 5 ligas más fuertes es el Sporting. Sí. Sí. Y con eso, básicamente, Inglaterra Bueno, volverá si a tener... hay que ver. Si damos por al Bodo Glimt sin italianos, Ah, el Bodo Glimt también ahí, tiene que entrar. ahí tenemos Tiene que entrar un el Bodo Glimt. outsider muy marcado. Sí. Sí. Bueno, es el finalista de la pasada Champions. ¿Quién? El Inter sí. Sí. Sí, eso. Yo creo que ese sería el golpe fuerte. Pero que la Juve no esté a manos de Galatasaray y que el Inter no esté a manos de Bodo Glimt. Sí, porque Atalanta es más entendible que no esté a manos de Leverkusen. Claro, Del Atalanta perdió al entrenador. Volvemos a lo mismo. Era un punto, si se quiere, no un proyecto que iba a pelear la Serie A, sino creo que el planteo era ese. Mover jugadores. Por eso te digo, el fútbol nunca se queda pobre. El fútbol siempre es rico. Lo que se quedan pobres son los clubes, los hinchas, pero nadie más. Sí. Los agentes nunca son pobres. No, ¿cómo van a ser pobres? Bah. ¿Cómo van a ser? Porque está viendo cómo está la Roma de Gasperini. Está cuarto. Sí, había pintado mucho mejor, ahora ha empezado a caerse. Y bueno, nos queda lo del Arsenal. ¿Cuándo volvemos, Jaime? Cuando usted me ¿La diga. semana que viene? Cuando usted me diga. No me vengas cuando usted me diga. La semana que viene estás muy cargado en tu agenda o No, podría ser. Estoy bien. La próxima semana. Podemos hacer jueves a la misma hora por el mismo canal, sin problema. Muy bien. Don Eduardo, un verdadero placer. Saludos por allí. Saludos por allá también. A ver si igual nos vemos. Gracias a la gente que nos ha seguido hasta aquí, los que han aguantado esta hora y media. Bueno, tenía un poco de todo, teníamos mucho tiempo sin hacer infinito, pero acá estamos. Esperamos a ver de forma orgánica. Esperamos los mensajes también, sí. que la gente, eso. Y esperamos de forma orgánica haber hablado de temas que se nos habían quedado pendientes. Creo que sin querer queriendo terminamos hablando de temas que se nos habían quedado pendientes de... Y siempre hay temas pendientes. Don Eduardo, un placer. Igualmente. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.